Tenés como 6 sillas acá. Sí. Bueno, queridos, le voy a hacer una pregunta, no se me distraigan. ¿Están aquí conmigo? En una palabra, una. Bueno, 2 puede ser. ¿En qué consiste el éxito de la vida? No lo han pensado. Ustedes no son de filosofar. No son gente que se sienta por ahí a reflexionar mirando las noticias, pensando cuando van a un velorio, por ejemplo, cuando nace un bebé. ¿Para qué estamos en esta tierra? Nadie se anima a decirme en qué consiste el éxito de la vida para usted. No estoy diciendo que diga lo que dice el manual o lo que diga algún libro. Tener fe, me dice. Inesita, dice usted que la fe es el éxito de la vida. Absolutamente. ¿Alguien más? ¿Alguien gritó por ahí? ¿Qué? Obedecer a Dios. ¿Cómo es su nombre? Mateo. Marcelo de Sonda. Obedecer a Dios. Bueno, si tuviéramos que resumirlo abriendo la palabra de Dios, porque no le vamos a preguntar a Shakira. ¿Usted le preguntaría a Shakira cuál es el éxito de la vida? Le va a decir, yo he conseguido éxito, qué sé yo, un deportista, un político. Alguna persona que creció en su profesión le va a decir, mire, consiste en esto, porque yo alcancé éxito, pero vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Alguien sabrá más que Dios? El creador de nuestra vida nos dice en qué consiste y cuál es nuestro propósito. Y también si le prestamos atención y alineamos nuestra mente con sus pensamientos, vamos a poder resumir en qué consiste para Dios el éxito de la vida. No está muy lejos de lo que dijo Marcelo. El éxito de nuestra vida, queridos, es hacer la voluntad de Dios. Dígaselo al que tiene más cerca. Hacer la voluntad de Dios. Alguno puede decir, no voy a pasar de empleado, no voy a progresar económicamente, no me van a reconocer más de mis familiares o gente cercana. Eso es el éxito de la vida. Por ahí obedecer a Dios sea una cosa demasiado simple, alcanzará con eso. Mire, para cada uno de nosotros hay un plan diseñado, unos más prominentes, otros menos notorios, pero quien encuentra el camino de la voluntad de Dios para seguirlo, esa persona alcanzó el éxito. Lo dice Dios. ¿Está bien? No estoy filosofando o contradiciendo lo que algún cerebro haya dicho por ahí, porque está lleno de máximas y de frases que salen de la mente del hombre. Y puede decirlo alguien muy encumbrado, un prócer, un ídolo de alguien, y decir, miren, el éxito es esto o aquello. Nosotros vamos a tomar, porque para eso hemos venido, los pensamientos de Dios. El éxito de la vida consiste en hacer la voluntad de Dios, y hay un diseño para tu vida. Aunque la voluntad de Dios es universal, en un aspecto es universal, Dios quiere que todos vayamos al arrepentimiento, que todos nos convirtamos en familia de Dios. Eso es universal, y podría enumerarle varias otras cosas que nos iluminarían, pero también existe en lo personal la voluntad de Dios y su diseño personal. Somos todos diferentes. ¿Y por qué será? ¿Por qué Dios nos hizo tan distintos? Cada uno con su temperamento. ¿A usted le gusta la nariz que tiene? No. Yo lo único que le digo al Señor, ¿por qué se me cayó tan pronto el jopo? ¿Pero a usted le gusta la estatura que tiene? ¿Está feliz con sus orejas? Yo quiero decirle que todo forma parte de un diseño. Dios es soberano e hizo la obra antes de que usted tuviera conciencia, y aún antes que sus padres y sus abuelos, y antes, dice la palabra, ¿no?, de que hubiese un ser humano en la tierra, ya Dios estaba
diseñando la vida de cada uno de nosotros. Y el éxito, les digo, consiste en descubrir no solo la voluntad de Dios para toda la raza humana, esos son conceptos generales que están en su palabra, sino descubrir por la luz de su espíritu, por la amistad y la compañía íntima de nuestro Señor a un lado como consejero. Ahí estaría entonces alcanzando, según el Señor, el éxito, porque nuestra vida es un trecho corto acá, y hacer la voluntad de Dios nos asegura una estadía eterna gloriosa. Yo le voy a invitar a abrir la palabra en el Salmo 143. Salmos 143. Todos nosotros tenemos sueños y propósitos, y de acuerdo a nuestra mente y nuestras pretensiones, tener un poco de dicha, alcanzar la paz, tener un buen estándar, andar amigado con la vida y no andar rabiando, sería, por ejemplo, casarme, recibirme. Cada uno tiene un diseño en su mente. Nuestros pensamientos, que son también parte del proyecto de Dios, son ambiciosos. Si hay alguien que está ahí y dice, no quiero más de la vida, me alcanza con comer y dormir, tiene algún inconveniente. Su mente en algún momento encontró debilidad, se enfermó. Pero quien tiene las facultades como Dios las puso en su cerebro, pretende y tiene aspiraciones. Nosotros que estamos aquí en esta tarde, hemos sido traídos por Dios para confrontar, ¿sí?, nuestros sueños con los suyos, y en una medida descubrir que la propuesta del Señor es superadora. No vamos a tener jamás, por alto que volemos, un diseño mejor que el que Dios creó. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios nos asegura encontrar ese éxito. Yo digo que hay dos cosas primero para resaltar. Primero, quiero saber si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Y si no, lo mismo escuche. Lo mismo escuche, porque en su palabra está cuánto nos conviene. Hay por ahí quienes cuestionan, dicen, ¿de qué sirve hacer lo que Dios quiere? Hay un salmo, después léalo, Salmo 73, un hombre que le cuestiona a Dios y le dice, ¿y de qué sirve que yo me haya portado bien y me haya ajustado a tu voluntad? Si los impíos progresan, les saltan los ojos de gordura, no tienen deudas, no tienen nada que los persiga, tienen su casa cercada. Los impíos, los que no te reconocen, los que no te quieren, viven mejor que yo. Salmo 73. El hombre en un momento reflexiona, porque si no, no estaría el salmo en la Biblia, ¿no? Porque eso no sería palabra de Dios. Pero expone lo que es nuestra frustración. Por más que haciendo la voluntad de Dios tengamos tropiezos y amarguras, el hombre reflexiona y dice, pero cuando entré en tu santuario, descubrí que yo era torpe para pensar, porque vi el fin de los impíos y encontré también para cuánto sirve el hacer tu voluntad. Y él, lo que veía en su vida, comenzó a verlo en bajada. Él decía, los impíos van para arriba, y cuando entró al santuario dijo, no, ahora veo bien. En realidad yo estaba mal ubicado, mi perspectiva cambió. La verdad, van para abajo. Conviene hacer la voluntad de Dios. Eso está en Salmo 73. Pero muchas veces pensamos así. Y vale la pena escuchar el plan de Dios y obedecerle cuando en realidad trae dolor, o muchas veces, como Él dice, el camino es angosto, Señor. Lo que vos propones es un poco difícil. En el Salmo 143 está orando el rey David y dice, yo quiero saber tu voluntad para mi vida. Los que están acá, ¿quieren saber la voluntad de Dios? ¿Y para qué? Porque ese es el chiste. Saber la voluntad de Dios
para luego hacerla. Cuando Dios a los llamados les presenta el proyecto, algunos se espantan y dicen: ahora que conozco el precio que debo pagar para hacer la voluntad de Dios, quisiera bajar un par de escalones. Ya no tengo la misma euforia o pasión por esta inquietud de hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen que abandonaron a Jesús y el Señor vio que al mostrarles cómo se andaba la voluntad de Dios, dicen, muchos le abandonaban, pero otros permanecían. Y usted de eso, ¿no es cierto? Saber la voluntad de Dios no es lo mismo que hacerla. Salmo 143, voy a leer 2 versículos. El versículo 8, del 8 al 10 serían 3 versículos. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Yo quiero saber el camino que ha elegido Dios para mí, por dónde me conviene andar. Mi camino está en base a mi sabiduría, mi concepto de justicia, en base a mi prudencia. Mi camino es peligroso, dice la palabra de Dios. Y este hombre, consciente de que andar según su criterio le podía producir grandes pérdidas y que era riesgoso, dice: hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad. De pasada le pregunto: ¿librará Dios de sus enemigos a quien ora y anda lejos de su camino? ¿A quien clama a Dios estando a distancia porque no quiere hacer su voluntad? ¿Escuchará Dios a un extraño que le dice: líbrame de mis enemigos? Hay varios principios que este hombre conoce. Líbrame de mis enemigos, pero yo voy a andar tu camino y ayúdame a hacer tu voluntad. Hay una garantía para aquel que hace la voluntad de Dios cuando se levantan contra él distintos enemigos. Pero quiero que le preste atención a esto: porque a ti he elevado mi alma. A ti he elevado mi alma. La forma de conocer la voluntad de Dios es ofrendarle el alma al Señor, negársela a su educación, a sus consejeros, a la enseñanza de este mundo. Usted tiene sus conceptos de justicia, por ejemplo. Cuando han juzgado a estos chicos y a esas madres que mataron al bebé, todo el mundo opinaba que es lo justo. Pero cuando uno dice: Señor, te elevo a ti mi alma, no puede decirle a Dios: esto es justo, esto es injusto. Yo le hubiera dado 80.000 años, yo le hubiera dado 10. Para mí tendrían que ser más blandos, también tendrían que ser más duros. Cuando elevamos nuestra alma a Dios, lo que le estamos diciendo es: yo me niego a elaborar mi propósito, mi voluntad, mi futuro. A ti elevo mi alma para conocer mi camino, porque mis criterios no son buenos, tus caminos son superiores. Y además dice: porque tú eres Dios. ¿No dice así? Versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Me encanta este salmo y esos 2 versículos. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay tierra donde Dios no puede protegernos, donde Dios no puede obrar a nuestro favor. Recuerde que el hijo pródigo terminó en un chiquero y ahí no podía contar con el favor de su padre, porque él eligió hacer su voluntad. Dijo: me iré lejos. No tuvo ningún éxito, por más que tenía recursos, por más que había puesto en su bolsillo el padre como para que la pasara bien. Terminó en un chiquero y no tenía forma el padre de asistirlo, porque no estaba en tierra de rectitud.
Estaba rodeado de cerdos. Muchas veces nosotros pretendemos un favor de Dios y no hemos elevado nuestra alma a Él para conocer sus caminos y hacer su voluntad. Porque el que hace la voluntad de Dios prosperará. El que hace la voluntad de Dios. Y fíjese cómo dice Jesús, aún para la eternidad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, no se lo sabe. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Elevarle el alma al Señor es más o menos lo que dice el libro de Hebreos. Ofrendar mi alma, ofrendar mi mente para que el Señor ponga su voluntad en mi entendimiento. ¿Sí? Es Hebreos capítulo 12 o Romanos capítulo 12, perdone. Romanos capítulo 12. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen para que Dios pueda iluminar su voluntad buena, agradable y perfecta. Que usted pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios. Depende de elevarle el alma, como quien entra al quirófano y le dice: Señor, limpiame de mí y llename de ti. Eso es elevar el alma al Señor. Y el texto dice: porque tú eres Dios. ¿Por qué hay que hacer la voluntad de Dios? ¿Y por qué Él es Dios? ¿Necesita más argumento? Es que nosotros en nuestro orgullo decimos: ¿y por qué tengo que hacer lo que otro dice? Está en nuestro ADN y en nuestra naturaleza. Pero una vez que el buen Espíritu nos guía y nos presenta tanto el amor del Padre desde el momento que nos creó, porque no vinimos por nuestra voluntad, no vinimos porque nuestros papás quisieron, vinimos porque alguien nos amó, nos sembró en la tierra, nos desea para Él. Entonces es justo, es correcto que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios simplemente porque Él es Dios. Pero que el Espíritu Santo nos ilumine para librarnos del orgullo. ¿A usted le es fácil hacer la voluntad de otro? A mí me resulta por ahí difícil. Tengo un indio adentro. Ya lo estoy aplacando, pero siempre hubo. Cuando ha sido el miércoles, hablaba algo de esto con los chicos, ¿no? Iba entrando uno de los chicos y le digo: venga para acá, joven, siéntese acá adelante. Y lo que yo estaba hablando era como para más o menos usarlo de ejemplo a él, ¿ve? Y él venía con su sonrisa, porque yo sé que es manso. Y le digo: ¿y por qué viniste aquí? Porque usted me dijo. Pero muchas veces hay gente por allá atrás que los porteros no pueden hacer ni sentarse ni venir para acá, porque hay algo dentro y dice: ¿por qué me tiene que decir dónde yo sentarme? Tenemos 3 enemigos para hacer la voluntad de Dios, y uno somos nosotros, el peor. Dios necesita quebrar nuestra voluntad para poder hacer la suya en nuestra vida. Nosotros debemos colaborar con Dios como siervos que están sujetos al Dios que lo creó, porque tú eres Señor, porque tú eres mi Dios. Hazme saber tu voluntad y ayúdame, Señor. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. ¿Quién se quiebra? ¿Quién le dice a su voluntad o a su indio interior: acá se hace lo que Dios manda? Ya comienza a tener éxito, porque comienza un movimiento interior espiritual en su vida que lo empieza a librar del orgullo, la altivez, la vanidad y cuántas cosas que venimos heredando de nuestros antepasados desde Adán está en nosotros. Dice Pablo: el pecado que mora en mí está el primer enemigo para hacer la voluntad de Dios. Pero hay 2 más. Son 3. El que quiere hacer la voluntad de Dios se va a encontrar con el principal adversario, que es el yo. Diga: soy yo. No es el pastor, soy yo. El otro es el mundo. El mundo pretende que hagas lo que él impone.
Dice la Biblia que hay una corriente poderosa, la corriente de este mundo, la influencia de nuestra cultura, esa fuerza poderosa espiritual que viene del comportamiento del montón, que quieren que hagas lo que todos hacen. Y ahí encontramos mucha frustración también, porque muchas veces no podemos. ¿Qué quiere el mundo de usted? Y dice el que está flaco que yo tenga músculos, y el que está gordo que yo sea flaco, y el que está pobre quieren que sea un poquito más pudiente. El mundo quiere ver éxito en mí de otra manera. Yo por ahí me siento despojado, me siento, como se dice por ahí, ninguneado por el mundo. Me hacen a un lado porque no me comporto igual que todos. El mundo quiere que yo también la pase como ellos, que yo piense como ellos, que yo juzgue como ellos. Y muchas veces esa presión nos aleja de la voluntad de Dios por querer agradar al mundo. Dice el Señor: no amen al mundo. No amen al mundo. Lo que el mundo le quiera imponer no proviene de Dios. Los deseos que el mundo trae sobre usted no proviene de Dios. Dice, proviene de un espíritu que se ha sentado en este mundo. Así que el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre, porque el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le nombré 2 enemigos de la voluntad de Dios. El primero es usted. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a boicotear yo lo que deseo? Propóngase hacer la voluntad de Dios y va a ver cómo usted mismo se hace trampa. Mañana nomás se engaña. Su propio corazón lo traiciona. Y por último, hay un último adversario que el Señor llama el príncipe de este mundo, Satanás. Satanás no quiere que hagas la voluntad de Dios, lógicamente. Quiere que te amoldes al mundo. El mundo piensa así, el mundo viste así, el mundo se comporta así, el mundo responde así. Esto es justicia, esto es injusticia. Quiere Satanás que vos digas lo que dicen todos y no lo que es la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios. Por ahí uno cuando ve los pensamientos de Dios dice: qué loco, no puedo entender, no entra en mí. Es demasiado grande. Y sí, dice el Señor, es maravilloso, alto es, y a veces no lo podemos comprender, pero Él es Dios. Y es una cuestión de fe, me dijo Inesita. Y es una cuestión de fe. Dios sabe más que yo, voy a hacer lo que Él dice. ¿Quiere que repitamos eso? Me gustó. Dios sabe más que yo, voy a hacer lo que Él dice. Mire que escuchó el Señor. Dios sabe más que yo, voy a hacer lo que Él dice. Eso es éxito, eso es sabiduría. Daniel era un muchacho que quería agradar a Dios y fue llevado cautivo al palacio. Batalló con 3 enemigos, con Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día de rodillas, ayunaba largos ayunos y se propuso no degustar la comida que Dios había prohibido. Ahí estaba negándose a sí mismo, ahí estaba él lidiando con su yo. Durante 21 días ayunó buscando la voluntad de Dios, y a su yo que probablemente le pedía un bocado le decía: silencio, aquí se hace lo que Dios manda, vamos a buscar la voluntad de Dios. Batalló con un demonio, batalló con 2 demonios y fue asistido por los ángeles. Los ángeles llegaron a él, le dijeron: muy amado Daniel, varón muy amado, desde ese día que dispusiste tu corazón a conocer la voluntad de Dios, fueron oídas tus oraciones, y desde entonces vine yo a traerte respuesta. Pero encontramos una gran batalla en los cielos. El príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, grandes demonios con sus legiones, resistieron a los ángeles, dice el libro de Daniel. Pero como él dispuso su corazón, como él elevó su alma, el Señor prevaleció y trajo revelación. Le hizo saber sus caminos el Señor a Daniel.
Piensa en el ejemplo de Jesús, que también sabía negar a su cuerpo, a su cuero, a su carne, y decía: no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. También ayunaba el Señor largas noches, largos días. Batallaba contra Satanás, y a los 3 vencía a él en su búsqueda de la voluntad de Dios. Porque somos asistidos, hermanos, desde el día que nos disponemos a elevar nuestra alma al Señor. Somos asistidos por su poderoso Espíritu. Tu buen Espíritu me guíe por senda de rectitud. Más vale si hay disposición en tu corazón. Si es tu anhelo hacer la voluntad de Dios, pues tendrás respuestas de Dios. Y tendrás el poder de su Espíritu para combatir a tu viejo hombre, a tu carne, para poder combatir contra este mundo que tanto se opone a la voluntad de Dios. Y aún con el príncipe de las tinieblas, a quien el Señor venció una y otra vez. Podría haber dicho el Señor: no quiero ir a la cruz. Ni se atrevió. No se atrevió. ¿Sabe cómo le dijo al Padre? Si es posible, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino como tú dices. La tenía clara Jesús, ¿no? Porque tú eres Dios. Y la copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no la he de beber? Hermanos, vale la pena tomarse los tragos amargos que Dios nos presenta. Hacer su voluntad muchas veces son tragos amargos, pero trae fruto. Ahí tiene por ahí una de las evidencias de que usted hace la voluntad de Dios. Hay fruto, hay respuesta. Jesús consiguió fruto, Daniel tuvo respuesta, y el Espíritu de Dios estuvo a su lado. Y si por ahí no tengo fruto, estoy errando. Pero no quiero demorarme tanto. ¿Qué se consigue con hacer la voluntad de Dios? Marcos capítulo 3, no lo busque, lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Marcos capítulo 3, versículo 35. Le dicen a Jesús: tus hermanos están allá afuera y quieren que salgas de acá, te llaman. Y Jesús mira a sus seguidores, a los fieles, y le dice a la gente que lo mandaba a llamar: ¿quiénes son mi familia? Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Sus hermanos de carne, hijos de José y María, se habían enterado de que Jesús estaba en un evento sobresaliente, mucho alboroto, y dijeron: este nos está haciendo pasar vergüenza. Porque saltaban demonios, caían enfermos sobre él, la multitud lo oprimía, era una locura. Y ellos dijeron: nos está haciendo quedar mal, vamos a sacarlo de ahí. Vinieron a buscar a Jesús, y el Señor les dijo: no, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es una ventaja hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo te considera el Señor? Su familia. ¿Habrá una posición mejor que ser considerado hijo de Dios? También el Señor te librará de tus enemigos. El salmo que hemos leído dice: líbrame de mis enemigos, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad. Porque haciendo la voluntad de Dios vamos a ser encontrados en Él. Y el enemigo que quiera encontrarte se va a encontrar con Él. Les voy a leer un texto en el libro de Efesios. Ya nomás estamos terminando. Hace un poquito de calor. Dice que mayo, junio ya va a terminar. Pero mayo me dijeron que va a ser calentito. ¿Qué noticia le estoy dando? Efesios capítulo 5. Esto quiero que usted lleve como consejo. ¿Lo va a atesorar? Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con mucha atención cómo vivas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios,
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Estamos teniendo días malos? ¿Por el clima nomás? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, en el libro de Efesios hay muchos consejos prácticos. Dios quiere que hagas así, Dios no quiere que hagas así. Y yo podría leerles en el libro de Efesios muchos consejos prácticos, pero se lo voy a dejar como tarea para la casa. Lo que quiero decirles es que al final, y bien práctico se los dejo, hacer la voluntad de Dios es caminar la vida como Él manda. Cuando no lo hacemos, este texto dice: qué necio, estás desperdiciando el tiempo. Puede que consigas muchas cosas, ¿no estás haciendo la voluntad de Dios? Qué necio, estás desperdiciando el tiempo. Y los años pasan, y un día vamos a encontrarnos con Él, vamos a comparecer delante del Señor, y todos los logros que podamos ostentar no van a tener, digamos, ninguna repercusión. Solamente está anotado los aciertos de cada uno de nosotros cuando hicimos lo que Dios quería de nuestra vida. Y para eso tenés que tomar las áreas de tu vida. Tu ser interior tiene que hacer la voluntad de Dios, o sea, tus pensamientos. Tienes que hablar lo que Dios quiere que hables. Y tienes que estar en el lugar donde Dios quiere que estés. ¿Eso es fácil de entender? Cuando uno piensa lo que son pensamientos de Dios, ¿qué va a hablar? Va a hablar lo que es verdad y lo que es rectitud. Va a hablar la voluntad de Dios. El primer lugar para conocer la voluntad de Dios y para andar su camino es mi corazón. ¿Quiere Dios que yo esté pensando en esto? ¿Cuántas veces, mire, me he dado cuenta yo? Estoy pensando estupideces que solamente sirven para perder el tiempo. Échale mano a la vida eterna. Cuando vos estés pensando en algo que te quita el sueño, pensá: ¿esto cómo repercute en la vida eterna? Si yo me amargo por esto que he vivido o por lo que voy a vivir, y si ya me lleno de ansiedad y mis pensamientos se alborotan dentro mío, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Mirá con diligencia, mirá con atención cómo tenés que pensar, porque tus pensamientos también tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Te vas a dar cuenta cómo no te invade la amargura. Cuando internamente haces la voluntad de Dios, ajustás tu vida, tus pensamientos se parecen a los de Dios, vas a tener paz. ¿Qué vas a tener? Paz. Y el momento que tus pensamientos divaguen, o ese tiempo de maquinación interior que te atormenta, ¿qué vas a tener? Angustia, y vas a perder el tiempo. Señor, ¿querés que esté pensando en esto? Porque ya me he roto la cabeza. Por ahí viene algo especial, un evento especial en tu vida. Y el Señor dice: déjamelo a mí. No estés vos ocupado de esto, no perdás el tiempo. Eso me toca a mí. Tenés un enemigo que te acecha, que murmura, que te saca el cuero, y vos estás con tu cabeza batallando en tu ser interior. Es la voluntad de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que simplemente debes bendecirlo, que simplemente debes orar por él y debes desear que encuentre luz. Y después de esto, que le entregues tu mente al Señor. Eleva tu alma para que Él escriba su voluntad. Y renuncia a tus pensamientos, porque son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros, como los cielos son más altos, es más alto que la tierra. Nos conviene. Y después, este sí se lo voy a leer, porque a usted le va a parecer bueno, digo yo. Mateo capítulo 12,
versículo 35. Ya terminamos. Y se va a la ducha, como los jugadores. Mateo 12, 35. Pucha. El hombre bueno, diga yo soy un hombre bueno. ¿Veis si están hablando las mujeres? Tienen que decir soy mujer buena. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dos cosas. El alma, donde está el tesoro de tu corazón, donde están tus pensamientos, es tu responsabilidad. El domingo pasado hablamos de este tema. Repáselo. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Yo le decía, si ustedes comen cuarteto, reggaetón, novelas, películas de terror, en su alma no habrá buen tesoro. La voluntad de Dios es que usted se alimente de su palabra, porque seremos lo que comemos, y lo que comemos es lo que hablamos. Del buen tesoro que hay en su corazón abre la boca, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón habla. Cuando ustedes encuentran por ahí que hay gente que solamente se queja y murmura, es porque dentro suyo solo hay amargura. No hizo los deberes y su mente fue entregada, no fue elevada al cielo para que Dios la trate. Y entonces dice, empiezan a salir palabras ociosas. ¿Qué son palabras ociosas? Mire, si yo vivo descuidadamente, si yo no aprovecho el tiempo, porque esto está diciendo la palabra de Dios. Si no aprovechamos bien el tiempo y no miramos con diligencia cómo andamos cada día, lo que vamos a hacer es prender la tele a ver cómo le fue a Shakira con Piqué. Mire, tengo amigos y compañeros en el Facebook. El otro día me sorprendía y le compartía a una ex compañera de trabajo que todo el tiempo con el drama de Shakira y Piqué. Le digo, vos estás más enojada que la Shakira. Pero eran testamentos, ¿no? Contra el pobre Piqué, no sé. Bien sinvergüenza que parece que es también. Pero que era bien su cabeza, ¿no? Y queja, y sabe que termina enojada con los hombres. Y ya empezamos a ver de tanto que ingerimos odio y resentimiento, porque las canciones traen mucho de eso, ¿no? ¿Sabe que fluye de nuestra boca? Palabras ociosas, compartimos estados ociosos. ¿Qué me importa lo que usted come? ¿Para qué le saca foto a su comida y la pone en el Facebook? Ocio. Después está en el espejo ahí mostrando que se compró, qué sé yo qué, un gorro, un aro. El tiempo de ocio, mire con diligencia cómo anda y aproveche bien el tiempo, porque los días son malos y hay que hacer la voluntad de Dios en estos poquitos años que se nos han dado. Mientras más basura o mientras más relajados estamos frente al televisor, entonces el tesoro de nuestro corazón cada día va a tener peor olor. Y de nuestra boca, ¿qué va a salir? Palabras ociosas. Palabras ociosas son cosas que uno habla por hablar, al cohete. Yo me acuerdo siempre de un señor amigo de mi papá que nos visitaba y muchas veces quedaba en silencio, la conversación ya no había más nada que hablar. Y él decía, así es el asunto. Y a nosotros nos quedó, ¿no? Y a veces había silencio en mi casa y decíamos, así es el asunto. Porque cuando no hay nada que hablar, uno empieza a hablar del calor. Ve, la señora de enfrente se compró otra maceta y no deja pasar
qué sé yo, el camión de la basura tira las cosas y no hay otro tema. Mirad pues con diligencia, porque a nosotros se nos ha dado esta revelación. El éxito de la vida es hacer la voluntad de Dios en nuestro corazón, tomando la palabra de Dios, alimentándonos para que el buen tesoro de nuestro corazón nos obligue a hacer la voluntad de Dios cuando abramos la boca. Usted va a estar obligado a decir lo que Dios dice cuando opine de la justicia, de la política o del espectáculo. Puede opinar lo que Dios dice en el caso de una relación como la de Shakira y Piqué, porque hay palabra de Dios para todo, pero no voy a estar opinando lo que me metieron por ocioso. Hacer la voluntad de Dios es cosa de gente diligente y sabia. ¿Nos ponemos de pie? Ya termino. ¿Le dije eso antes? Pucha. Rapidito les leo esto nada más. No le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. El que robaba ya no robe. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que es buena para la edificación de otros, a fin de hallar gracia y dar gracia a los oyentes. No contristes al Espíritu Santo de Dios. Nada más eso. Señor, hemos venido a escuchar tu palabra porque deseamos agradarte. Queremos el éxito mayor de la vida, hacer tu voluntad. Enséñanos el camino de rectitud, pero también, Padre, tu buen espíritu nos guíe. Precisamos de la fuerza de tu espíritu, el poder renovador, el deseo de agradarte. El temor de Dios nos sustente y nos respalde con tu palabra también para dar respuesta en todo momento. Quiebra, Señor, en nosotros ese corazón de piedra rebelde y pone en nuestra vida un corazón agradable, un corazón de carne que desee tus caminos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero saber si hay alguien que quiere hoy entregarle su vida al Señor. Es el primer paso de hacer la voluntad de Dios. Si nunca le entregó su vida a Jesús, por ahí tenemos visitas que nunca lo han hecho y quieren entregarle su vida a Jesús esta noche y empezar a andar el camino como Dios manda. Levánteme la mano que vamos a orar por usted.